Tengan todos muy buenos días. Hoy es viernes 9. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos, absolutamente a todos. Hoy vamos a comenzar el programa dando gracias. Hay que vivir en estado de gracias, pero si las gracias son además por la concurrencia a las asambleas de ciudadanos que hemos tenido en la vereda Táchira, que hemos tenido en las Acacias, que hemos tenido en la urbanización de Razas de Monterrey, pues por supuesto que ha sido maravillosa la participación, la, la cantidad de personas que nos han acompañado, las preguntas, las iniciativas, el qué hacer. Es de verdad bien importante lo que venimos haciendo desde el punto de vista del ejercicio de la ciudadanía. Esto es un ejercicio de ciudadanía, las asambleas de ciudadanos, para compartir, para conversar, para, para, para hablar de alternativas, de propuestas de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a protestar de forma cívica, pacífica y democrática? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cuándo vamos a hacer el pancartazo? ¿Cuándo nos vamos a poner en las esquinas? ¿Cuándo vamos a sacar nuestras banderas de Venezuela? ¿Cuándo vamos a pasar volantes? ¿Cuándo? Toda esta serie de cosas. ¿Cuándo vamos a orar en la calle? ¿Cuándo vamos a estar haciendo cadenas? En definitiva, estamos en las asambleas de ciudadanos organizando la tarea política, organizando la tarea para evitar el fraude constitucional que implica una ilegal convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero también es importante destacar que la fiscal general de la República ayer volvió a hablar. Ayer volvió a hablar la fiscal y quiero decir que va avanzando la fiscal va asumiendo posiciones, no se retracta, avanza, y esto es altamente importante en la encrucijada en la que se encuentra hoy Venezuela. Porque en una sola palabra tengo que decir que la fiscal le está dando una última oportunidad al Tribunal Supremo de Justicia de que juegue dentro de la Constitución. El llamado de la fiscal es convocando a los venezolanos a rechazar la constituyente de Maduro. ¿Y qué hemos planteado nosotros después que la fiscal habló? He dicho, he declarado por demás que los tachirenses en Caracas deben ser los primeros que deben ir a suscribir esa adhesión a la demanda de la fiscal Luisa Ortega Díaz, mientras desde el Táchira nos preparamos para ir a Caracas a suscribir con nuestra documentación igual la adhesión a esa demanda. Entonces, la fiscal vuelve a accionar contra el régimen de Nicolás Maduro, le exige, en este caso, al Tribunal Supremo de Justicia, pero en la sala electoral, que anule todos los procedimientos relacionados con la Asamblea Nacional Constituyente. Dice por demás, el decreto presidencial no cumplió con los parámetros. Las bases comiciales fueron inconstitucionales. Presenta recursos porque el CNE viola el derecho al sufragio. Por eso es que este recurso es contra el CNE, porque el CNE está violando derechos ciudadanos en el sufragio. Introduce un documento en la sala electoral para pedir que se anule la convocatoria por parte de Nicolás Maduro. Pide por demás que se declare la nulidad de todas las decisiones del Consejo Nacional Electoral, de las bases comiciales, de las postulaciones y de los actos administrativos de la constituyente. Enfatiza que la constituyente avanzó de manera ilegal e irregular, violando la Constitución y vulnerando los derechos humanos fundamentales. Llamó a los venezolanos que adversan la constituyente a que acudan al Tribunal Supremo de Justicia como terceros interesados y señala, yo pido a todos los ciudadanos del país
que rechacen la constituyente y vengan al Tribunal Supremo de Justicia están en todo su legítimo derecho. Hace 2 meses decían que yo tenía legitimidad, pero ahora no la tengo. Esa es la inseguridad jurídica precisamente. Bueno, estamos en presencia de unas declaraciones, déjenme decirles, unas declaraciones impecables de la fiscal. Y debo insistir, la fiscal no es que se volvió opositora, la fiscal lo que está es defendiendo una constitución y lo está haciendo en el marco de lo que en su concepto es el problema fundamental, es que la convocatoria ha violado los principios de soberanía, de democracia participativa, conculca el derecho de los venezolanos a ser los que convoquen, la forma de las bases comerciales son ilegales. Entonces, esta acción judicial de la fiscal va, por supuesto, a fracturar más lo que es el chavismo del madurismo. Dice la fiscal unas cosas que son absolutamente ciertas, déjame decirles. La fiscal da una declaración en el estricto marco de la lógica ciudadana y de la lógica jurídica, porque ella además agrega cosas como la siguiente, abro comillas, los llamados a constituyente han sido llamados violentos, los vamos a aniquilar con la constituyente, he oído, dice la fiscal. Quienes no aceptan la constituyente son traidores. Quienes no acepten la constituyente son fascistas. Y dice la fiscal, no podemos vivir en un país así. Y en eso pues tiene razón. En eso la fiscal tiene razón. Por otro lado, se ha dicho que con la constituyente se va a arrasar. eh, y a ella personalmente incluso la han agredido. El, el propio Diosdado Cabello ha atacado de forma directa a la fiscal. La fiscal está haciendo un llamado ciudadano. Pero fíjese la respuesta de Maduro. Maduro llama a la unión cívico-militar para derrotar en la calle la conspiración, el complot y el golpe de Estado que se pueda pretender contra este llamado constitucional. Bueno, lo cierto es que todo el mundo tiene claro que contra el 90% de la sociedad tampoco se puede obrar cuando se trata por demás de cambiar la constitución y cambiar definitivamente el modelo económico, político y social que los venezolanos nos hemos venido dando. Pero, ojo, dice la fiscal en un claro mensaje político, la constituyente de Maduro destruye el legado de Chávez. La constituyente de Maduro destruye el legado de Chávez y rechaza el sistema para elegir los asambleístas por estimar que reduce el voto a la mínima expresión. Y en ello tiene razón. Pero también lo que les estaba diciendo, esta es la última oportunidad. La fiscal le entrega al Tribunal Supremo de Justicia, ya no en sala constitucional, pero sí en la sala electoral, una última oportunidad para frenar judicialmente la constituyente y con ello frenar el epicentro de la crisis que hoy constituye la convocatoria constituyente, que fue exactamente la gasolina que hizo arder nuevamente la política en Venezuela. Bueno, esto dijo la fiscal, ahora vamos a ver cuáles son las alternativas que hay frente a lo que dice la fiscal. Bueno, vamos a ver ahora unos escenarios que presenta José Vicente Antonetti. Él es abogado y él es periodista. Él cubre precisamente la fuente del Tribunal Supremo de Justicia desde hace muchísimos años. El José Vicente Antonetti cubre esa fuente judicial y ha presentado unos escenarios en base a su propia experiencia. Y como son escenarios, pues vamos a compartirlos con ustedes y voy
entregando también mi criterio en esos escenarios. Entonces, lo primero que hay que decir es que la materia judicial y la política nunca en los casos de este proceso revolucionario siempre van de la mano. Siempre van de la mano. Las razones políticas orientan las decisiones judiciales en el Tribunal Supremo. Eso siempre ha sido así, pero solamente en esta Quinta República. En la Cuarta República las decisiones judiciales eran judiciales, indistintamente de la posición política. ¿Para qué acude la fiscal al Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, a buscar lo que no encuentra, la respuesta que no encuentra con la Sala Constitucional. Entonces, aquí empezamos a movernos en los escenarios. Una de las razones por las cuales la fiscal pudo haber ido a la sala electoral es porque puede existir algún tipo de arreglo para frenar la constituyente por parte del gobierno. Y la única manera a estas alturas del proceso es en el TCJ. Vale decir, el gobierno sabe, por las encuestas, que el 90% de los venezolanos no la quiere, que pueden terminar, y eso lo hablamos ayer o antier en el programa, pueden terminar en un proceso donde la evidencia de la falta de legitimidad de Maduro sea la precaria asistencia a ese proceso, y entonces hayan decidido parar la constituyente, pero por la vía del Tribunal Supremo de Justicia, en este caso en la sala electoral, ¿verdad? Ese es un, esa es una posibilidad. Si el gobierno necesita parar la constituyente, ahí tiene una posibilidad sin dar su brazo a torcer. Entonces diría, la decisión debe ser acatada, aquí hay Estado de Derecho, eh, entonces se da un aire ahí de acatamiento del Estado de Derecho, ¿no? Cuando sabemos que siempre lo ha violado. El gobierno entonces estaría en plan de acatar la sentencia del TCJ, pero estaría también exigiendo que los demás acaten también las sentencias del TCJ. Esto para decirle a la oposición que tendría que acatar las sentencias que se han dictado en contra de la Asamblea Nacional. Esa es una posibilidad. Y el gobierno termina diciendo, bueno, yo acato las sentencias del TCJ, ustedes en la Asamblea Nacional son los que no quieren acatar lo que el Tribunal Supremo ha hecho pues con sus competencias que se las ha quitado. Otro escenario distinto a este es que se acuda a la sala electoral por parte de la fiscal entre otras razones, porque tendría apoyo de los magistrados de la sala electoral. Ese es otro escenario, que Luis Ortega Díaz vaya a la sala electoral porque tendría apoyo entre los magistrados de la sala electoral, que no tendría apoyo en la constitucional, pero sí en la sala electoral. ¿Cómo verificamos esa hipótesis? Si la sala constitucional busca impedir que la sala electoral se pronuncie, estaríamos en presencia de que la sala electoral tiene una tendencia a compartir la visión de la fiscal. La tercera hipótesis entonces es que la fiscal busque desenmascarar al TCJ, intente el recurso sabiendo que va a ser inadmisible. ¿Qué hay detrás de esta estrategia eventualmente? Frenar la constituyente sería el primer paso. La sala electoral, si la sala electoral lo admitiera y tramitara y resolviera con una velocidad inusual este recurso, habría que ver cómo lo va a hacer, cómo lo tratará de impedir la sala constitucional. Si tiene apoyo de forma definitiva, una de las alternativas que tiene la sala constitucional
es una cosa que llaman el abocamiento, vale decir, que usted tiene el caso, pero yo me aboco a conocerlo por ser una instancia superior. La Sala Constitucional, igual diría, estamos en la interpretación de una Carta Magna y el único intérprete de la Carta Magna es la Sala Constitucional. Pero fíjese, esta otra de las alternativas que las estaba comentando. Si la fiscal actúa sabiendo que no le van a dar curso a su recurso, ¿qué hace? Prueba en mano de que no le han dado curso a dos recursos que ella ha introducido, dice, recursos en mano, dice aquí ha habido un golpe constitucional y debe aplicarse el 350. Esa es la otra alternativa que la fiscal maneja o que se manejan con la fiscal. Si eso sucede, entran en juego los militares institucionales frente a ese proceso de deterioro que existe en las propias instituciones del gobierno o del chavismo. De tal manera que esos son las posibilidades de lo que puede suceder con este recurso de la fiscal. Lo importante para nosotros como sociedad democrática, en todo caso, es una convocatoria inconstitucional, ilegal, pero tener claro que hemos demostrado, y eso lo venimos reiterando en las distintas asambleas que realizamos, que siempre estamos acompañados con Javier Tarazona, que siempre anda con nosotros en esta prédica. Tenemos que tener claro lo siguiente. A los venezolanos nos cambiaron ya el modelo económico por el modelo comunista. El cambio del modelo económico determinó el cierre de empresas, de comercios, el libre mercado se acabó. Tenemos que entender que los sistemas de distribución de CLAC son inconstitucionales, que perdimos el derecho a la seguridad alimentaria, que perdimos el derecho a la salud, hemos perdido el derecho a la educación. Bueno, pare de contar. Tenemos derecho a la abundancia y andamos en la escasez. Ahora bien, nos cambiaron el modelo económico y el modelo económico gira, sobre él gira, o en su entorno, mejor, una expresión más adecuada es, en su entorno gira lo social, nuestras relaciones sociales. Nuestra lucha no es por parar la constituyente. Nosotros denunciamos lo ilegal que resulta su convocatoria porque el propósito constituyente es terminar de montar el modelo por el que nadie ha votado, que es el modelo comunista. Y con esto quiero decir que si eventualmente se suspende la constituyente, nosotros tenemos que continuar con nuestra lucha política porque el modelo económico y el social ya lo cambiaron. Que es buena parte, que es eventualmente algo que puede suceder. Que paren la constituyente y cómo queda la lucha política. Bueno, la lucha política tiene que orientarse exactamente igual como estamos, porque el modelo económico ya lo cambiaron. Ayer estaba escuchando las declaraciones de un alcalde y decía que en estos meses van a empezar a votar por lo menos la mitad de trabajadores que tienen las alcaldías, precisamente porque están todas asfixiadas. Los gobiernos regionales están asfixiados, vale decir, el modelo político que hoy existe en Venezuela solamente sirve para demostrar que existe pluralidad política, pero los organismos, gobernaciones y alcaldías en la práctica perdieron su competencia. Perdieron la competencia y con ella perdieron también el esquema presupuestario. ¿Qué va a suceder con el tema de la fiscal? No sabemos. Lo cierto es que es una fractura importante. Un salvavidas que le tira la fiscal al Tribunal Supremo de Justicia es un salvavidas que le tira la fiscal también a Nicolás Maduro para que pare la constituyente y con eso baje el nivel de la protesta. Eso también es perfectamente posible. La respuesta es qué vamos a hacer nosotros si eso sucede. Porque en todo caso queda claro lo siguiente.
la fiscal articula una estrategia judicial que la oposición no articuló. La oposición solamente articula estrategias políticas y lo correcto es que articule estrategias jurídico-políticas. De tal manera que la fiscal articula una estrategia jurídica y lo hace, entre otras cosas, porque la oposición no lo ha hecho. Así como nosotros aquí en el Táchira, sumados al movimiento iniciativa del movimiento estudiantil, fuimos sumándonos al proceso de denunciar a Nicolás Maduro por usurpación en la Fiscalía Superior del Táchira, que es exactamente de lo que se hace eco la Fiscal General de la República. Entonces, todo está en pleno desarrollo. Lo cierto es que para nosotros la tarea política sigue siendo organización, calle, oración. Organización, calle y oración. Y veremos qué va pasando en el decurso. Sin lugar a dudas, los tachirenses tenemos que ir a adherirnos a ese recurso en Caracas, sin ningún tipo de miedo. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente qué es adherirse, porque la fiscal llama a adherirse a ese recurso. Bueno, cualquier persona interesada puede tomar parte en el juicio que abre la fiscal, es decir, puede pedir que se admita su participación para ayudar a la fiscal en su demanda. ¿Quiénes son interesados? Como lo que está en discusión son derechos electorales que están enmarcados dentro de los derechos humanos, cualquier elector, condición, tiene que ser elector para hacerse parte en el juicio para defender sus derechos políticos. ¿Qué tiene que hacer? Presentar un escrito sencillo, explicando por qué quiere participar en ese juicio y por qué se apoya en el recurso de la fiscal. ¿Cuándo se puede presentar ese escrito? Una interesante pregunta. Cualquier elector en su condición de parte interesada en la defensa de sus propios derechos de carácter electoral, que a su vez son derechos políticos, puede hacerse parte, escúchelo bien, en cualquier momento. En cualquier momento, hasta tanto no exista sentencia. Vale decir, usted puede adherirse a ese proceso en cualquier tiempo hasta que no exista sentencia. Hay, sin embargo, un lapso de 5 días dentro del juicio, dentro del cual cualquier persona podría también intervenir en el mismo, luego de cumplir con las formalidades. La sala electoral, de todas maneras, tiene dos alternativas: admite la demanda o la inadmite. Si la admite, está cumpliendo con la Constitución y además estará iniciando para que pueda ser la última oportunidad judicial que detenga no solamente el fraude constituyente, sino que le dé una relativa paz al país. Pero si inadmite la demanda, además de violar la Constitución, la sala electoral estaría cerrando la última oportunidad judicial, lo que va a empeorar las condiciones de convivencia de los venezolanos, porque los venezolanos no estamos en disposición de aceptar ni de tolerar que se imponga a la fuerza, a la macha, una constitución comunista totalmente. De conformidad con ello, ¿qué es lo que hemos dicho? Hay que sumarse al petitorio de la fiscal y voy a ir incluso más allá. La Mesa de la Unidad ha estado promoviendo una suerte de referéndum consultivo. Yo diría que es, antes que un referéndum consultivo de la propia oposición, yo creo que tiene mucho más peso que los venezolanos se sumen como parte en la demanda de la fiscal, porque cuando usted se presenta con la cédula de identidad a entregar un documento para adherirse a una demanda, a usted le están validando la presentación, su firma con su cédula. No quedaría lugar a dudas
de que la oposición moviliza 1 millón, 2 millones de personas con un proceso de esta naturaleza. De tal manera que frente a una demanda ya interpuesta por un poder del Estado, el Ministerio Público, el poder público está interponiendo un recurso. Pero es que recordemos que la Asamblea Nacional es otro poder público, son dos poderes públicos. Y entonces se hace un juego interesante de poderes públicos sobre estos temas. Incluso la Asamblea Nacional debe empezar a elaborar una estrategia jurídico-política con estas mismas cosas, sin lugar a dudas. Y eso hay que asumirlo sin complejos. De verdad se los digo, sin complejos hay que asumir esa posición. Si yo estuviera en la Asamblea Nacional, así lo estuviera proponiendo. Es mucho más fácil que ir a hacer un referéndum que después un referéndum entre la misma oposición, vale decir. Entonces, no es lo mismo hacerlo entre la misma oposición que ir a consignar, plantarle cara al tribunal y decir, aquí habemos, aquí estamos, aquí existimos, aquí venimos 300, 400 mil personas a consignar, a respaldar, a formar parte de la demanda de la fiscal. 1 millón de personas. Eso sería un importante juego político, no por la fiscal misma, por la posición que tiene la oposición frente a este tema. Bueno, aquí terminamos el programa. Espero les haya gustado. Vamos a despedirnos con este pensamiento. Las grandes decisiones de la vida humana tienen como regla general mucho más que ver con los instintos y otros misteriosos factores inconscientes con la voluntad consciente y el buen sentido de la racionalidad. Bueno, nos encontramos mañana el lunes, por favor. Nos encontramos el lunes con el inmenso favor de Dios. A todos ustedes, Dios los bendiga. Ah, se me olvidaba. Necesito que todos aquellos que sean miembros de comunidades de padres y representantes, por favor, me manden al celular su mensaje con su nombre y en qué escuela son miembros de la comunidad educativa. Necesitamos conformar rápidamente un bloque de comunidades educativas y después le digo para qué. En mi teléfono, ustedes lo conocen, 0424-724-4318. Síganme en Twitter, @Carlos Casanoval. Una inmensa bendición. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos el lunes. Que la preciosa sangre de Cristo nos selle, nos proteja y nos cubra con su manto todos estos días. Los quiero mucho. Feliz fin de semana.